Demos la bienvenida al doctor Jorge Medina Delgadillo. Lo acompaña en este evento la licenciada Gabriela Torres García, subdirectora de Programas de Posgrado y Educación Continua de esta Escuela Judicial. Muy buenos días a todas y a todos. ¿Se escucha bien? Bien. Pues es un gusto y un honor estar este día con ustedes y compartir un tiempo para tratar entre todos acerca de la innovación integral de la educación continua y después cómo aplicar esta en una escuela judicial como la presente o bien como otras instancias educativas del propio Poder Judicial en otras entidades. Bien, por supuesto me siento honrado de estar aquí. Dos queridos amigos, entrañables amigos de hace tiempo, uno el doctor Jaime López, quien es nuestro anfitrión este día, la doctora Ruiz Beltrán, que también está aquí con nosotros, y me siento muy honrado de estar aquí. Y se hizo muy simpático la alusión del doctor Sodi de la técnica del limón taquero, lo citaré en otra ocasión. Entonces, espero dar lo mejor de mí y que esto sirva para el crecimiento de todas y todos. Bueno, si les parece, comenzamos. Perfecto. Bien. La primera parte de esta hora quisiera destinarla a un tema o a un debate, si ustedes quieren, conceptual. El segundo, procedimental. Por conceptual estoy entendiendo aclarar los términos a lo que nos estaremos refiriendo. Después, un tema ya más procedimental de implementación de la innovación integral en la educación continua. Pero entonces hay que entender qué entenderemos por innovación. Segundo, qué es la innovación educativa. Tercero, qué sería una innovación integral o ese adjetivo, cómo califica la innovación. ¿Qué es educación continua? Para así entender qué es la innovación, como dice el título, innovación integral de la educación continua. Si les parece, empezamos por lo primero. Bien, hay un problema, creo que cuando uno apunta a una pantalla no es tan exitoso el foquito, pero voy a empezar en sentido contrario a las manecillas del reloj. Empiezo por la palabra novedad. Una primera acepción de innovación es algo que es nuevo. ¿Okay? De hecho, esa es la etimología de innovación, novus, nuevo. Pero si nos ponemos muy exquisitos, casi nada es innovación, porque para que sea una auténtica innovación estaríamos pidiendo una novedad, un ex nihilo, algo que surge de la nada y no se parece en nada a su antecedente. Por tanto, tendría que ser casi un descubrimiento, un hallazgo, un invento para que sea cualificado de innovación. Y casi nada sería innovación. La siguiente acepción de innovación sería un cambio. El problema es que si empezamos a definir la innovación y la innovación educativa por cambio, pues cualquier cambio sería cualificado de innovación. Y por ejemplo, podríamos tener un cambio para mal, o un cambio accidental, o un cambio intrascendente, y ya por el mero hecho de ser un cambio, sería una innovación educativa. Como si el doctor Jaime López dijera, pues los horarios en vez de ser de 9 a 11 van a ser de 9 y cuarto a 11 y cuarto, ¿no? Y ya, eso sería innovación educativa, ¿no? No, los cambios, pues casi cualquier cambio. Y nos meteríamos a una espiral de cambio. Cambiar por cambiar, y eso es peligrosísimo en educación. Si hay un mal, hablamos de profesiones, estoy entre expertos en derecho, ¿no? En el ámbito jurídico hay sus problemas, sus males de profesión. En el ámbito filosófico hay sus males. En el ámbito pedagógico hay sus males. Y le voy a decir cuál es uno: las modas. En pedagogía nos fascinan las modas que van saliendo. Y entonces a veces caemos en la trampa de estar en la última cresta de la última ola, la cual en el fondo termina no siendo la mejor propuesta educativa. Cambiar por cambiar no siempre es lo más sensato en la educación y en la vida. Bien,
El tercer punto sería la reforma. Bueno, no cualquier cambio, por intrascendente, sería innovación. Bueno, pues cambiemos totalmente, ¿no? Implosionemos el sistema educativo que tenemos, implosionemos el modelo educativo, por ejemplo, que hay en esta escuela judicial y empecemos totalmente como una visión anarquista, ¿no? Tumbemos todo lo que hay, quitemos lo que hay precedente y empecemos de nuevo. Hagamos una auténtica revolución, una reforma. Por supuesto que una reforma es innovación, pero estaríamos casi en el mismo sentido de la novedad. Tendríamos que estar reformando continuamente las cosas para que las cosas sean auténticamente innovadoras. Y no siempre los cambios se necesitan con tal calado, a tal nivel de profundidad, y pues no necesariamente son globales los cambios radicales que necesita la educación. Nos queda, por tanto, una cuarta acepción que será la que manejaré durante estos minutos. Será mejora. ¿Qué entendemos por innovación? Mejora. Con eso descartamos primero la exigencia de radicalidad de los reformistas, la exigencia del ex novo, de los innovadores a ultranza, la novedad, el invento, la inventiva, y nos saldremos de los cambios intrascendentes o del cambiar por cambiar, las modas, y nos quedemos con lo más sensato. ¿Qué es innovar? Tomar lo mejor, lo que nos ayude a mejorar. Innovación es un cambio, pero que cualitativamente introduce una mejora. ¿En dónde? Bueno, en diversos campos, puede ser en los métodos, en los procesos, en la tecnología educativa, en los contenidos, etc. Y esto sí me parece sensato y legítimo, sostenible. Innovación, por tanto, sería mejora. Ahora, si yo digo, bueno, ¿cómo introduzco esta acepción de mejora en el ámbito educativo? Tendríamos 4 grandes cuadrantes. Una pregunta a los que están aquí de asistentes. ¿Quiénes son profesoras o profesores en una escuela judicial? ¿Quiénes son profesores o profesoras? Levante la mano. Ok, la minoría. La mayoría son, ¿quiénes son jueces o tienen una… directivos? ¿Estudiantes, la mayoría? A ver, ¿estudiantes la mayoría? ¿Sí? Levante la mano los estudiantes. Muy bien, gracias. Para hacerme una idea del auditorio. Bien. Ponía 4 cuadrantes, ahí los pueden ver en la pantalla. Ahora voy a empezar de izquierda a derecha, como el sentido del reloj por la esquina superior que tienen a su izquierda. ¿Qué sería innovación educativa? ¿En dónde podemos mejorar en educación? En 4 grandes rubros, así, de manera global, en 4 grandes rubros. Primero, pues, innovación curricular. En el minutos antes del evento me condujeron a una salita, la sala de juntas, a la derecha, de la dirección, y tienen enmarcados como 10 modelos, algunos curriculares de innovación, modelo educativo general, modelo por competencias, tienen varios que me dejaron perplejo, extraordinario. Bueno, pues uno de ellos decía curricular, y este es un ámbito típico. Cuando nosotros mejoramos el currículum de aquello que implementamos, pues hay una innovación educativa, es lo primero y lo más obvio. Por ejemplo, actualización de contenidos, imbricación de contenidos, lo que antes estaba disasociado se asocia. Teníamos una materia por allá y otros contenidos por acá y vemos que es mejor asociarlos curricularmente. La actualización de la cantidad de horas que hay que tener de manera asíncrona o estudio independiente, o si metemos, pues no sé, que nuestro currículum sea con una visión, por ejemplo, por competencias. Todo eso implicaría innovación curricular. La segunda, innovación educativa, sería en el ámbito, pues, estrictamente de la metodología, las tecnologías y los propios materiales de estudio, ¿no? Creo que también había uno sobre temas de innovación tecnológica y, si mal no recuerdo, alemán, metodológica. Esto es el tema, este es el segundo aspecto. Por supuesto, aquí hay mucho que innovar.
No me sé de memoria las aulas, pero hace un año que tuve la oportunidad de conocer las instalaciones de esta escuela judicial, vi un aula híbrida y vi otros nuevos entornos para el aprendizaje, digamos, cómo asocias la tecnología para dar, por ejemplo, clases híbridas, ¿no? O una experiencia remota en temas de cualquier contingencia sanitaria como la que hemos tenido hace un tiempo. Bien, esa es innovación tecnológica en educación y es súper importante, ¿no? Por supuesto, en la esquina inferior izquierda, ustedes tienen la aplicación de nuevos enfoques y estrategias a los procesos de enseñanza y a los procesos de aprendizaje. Esto también es innovación educativa. ¿Cómo se va a aprender? ¿Cómo se va a repasar? ¿No? También, por cierto, vi uno sobre cuestiones procedimentales. Si va a haber aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en retos, aprendizaje basado en investigación. Obvio. Este es el tema de la innovación. Y usted puede estar aprendiendo, leyendo un libro y recetando eso de nuevo en el día del examen, o puede más bien introducirse al estudio de casos, al análisis de casos, la resolución efectiva de problemas in situ, por ejemplo, en un juzgado. Y entonces adquiriría de una manera mucho más práctica, vivencial, fuerte, adquiriría aprendizajes, con lo cual eso sería una innovación en los procesos de enseñanza o en los procesos de aprendizaje. Esto es extraordinario. Por cierto, de estos 4 cuadrantes, este es el que a mí más me gusta, personalmente, pero los 4 son importantes. El último y el más difícil de todos, aquí sí le tienen que entrar los que sean directivos de una institución educativa, es la innovación en, digamos, en las propias creencias de los propios actores educativos. Algunos le llaman a esto gestión educativa, otros política educativa. ¿Ok? Como fuera, lo voy a sistematizar en la siguiente diapositiva. Esto último. Estos 4 cuadrantes. Ahí está. Bien, si yo tomara los 4 cuadrantes y los 2 que estaban transversales, los 1, tendría más o menos la siguiente clasificación. Esta la tomé de un autor, ¿no? Arturo Barraza. Pero abordemos sobre ella y avancemos un poco más. Yo podría tener una innovación institucional. ¿Dónde? ¿Dónde? Pues en mi propia institución. Esta institución está llamada a ser un laboratorio de innovación. Toda ella. Por tanto, tiene que haber una innovación en la política misma educativa. ¿Ok? Hay cosas que trascienden a las instituciones. Pero, por ejemplo, si nosotros ponemos un nuevo marco regulatorio de la educación e introducimos un cambio ahí, en la regulación educativa, eso es una innovación a nivel de política educativa. Y es muy importante eso. Hace poco salió el nuevo acuerdo secretarial de la SEP, ¿no? Para las instituciones de educación superior. Es decir, un acuerdo reglamentario de la muy reciente Ley General de Educación Superior. Por ejemplo, eso que introduce nuevas modalidades, que reglamenta los tiempos para lo híbrido, que es un acuerdo ya de la Secretaría de Educación Pública post pandemia, pues introduce nuevas formas de concebir lo educativo, de reglamentarlo, de estatuirlo. Es bien importante. Bien, segundo nivel en lo institucional es la gestión. Lo que dice prácticas administrativas. A mí no me gusta mucho la palabra administrativa, este autor lo maneja así, pero vamos a llamarle gestión educativa. ¿Cómo gestionamos la educación? Si, por ejemplo, hay participación de todos los profesores para las decisiones curriculares, entonces digamos que hay una innovación. Si el director general es quien decide unilateralmente los contenidos curriculares, pues no, digamos, estaríamos como con una manera no innovadora, pero si hay una verdadera participación de todos los maestros, por ejemplo, en la evaluación curricular, por poner un ejemplo, esa es una práctica de gestión innovadora. ¿Cómo administramos la educación? ¿Cómo gestionamos? ¿Cómo organizamos? ¿Cómo evaluamos toda la institución? Toda la institución. Aquí también hay un área importantísima de gestión, de innovación. Hay, por tanto, vamos a decir, estamos como poniendo el gran mapa de una institución educativa y diciendo dónde se puede aplicar la innovación.
Bueno, pues en sus políticas, en sus decisiones de mayor calado, en sus grandes márgenes de actuación, ahí puede haber innovación, sí. Segundo, en cómo gestiona la educación. El maestro, por ejemplo, imaginemos que esta escuela judicial empiece con una innovación a nivel organizativo donde diga, bueno, pues 1 de cada 10 maestros será un maestro internacional. O el 10% de cada asignatura será impartida por un profesor de otro país. 10%, es decir, de 10 horas, 1 hora será por videoconferencia con un juez de Polonia y con otro juez de Chile y con un juez de Estados Unidos y con un juez tal. Ah, caray. Donde se compartan experiencias, otros puntos de vista, otras latitudes, otros contextos y también se identifican, ¿por qué no?, constancias comunes. Bueno, pues eso sería una extraordinaria innovación educativa. Pero a nivel de gestión, por ejemplo, gestión del claustro de profesores, que no necesariamente tendrían, sí, hay un titular por asignatura, pero ese titular no estaría a cargo de todas y cada una de las horas, sino habría distintos profesores que se harían cargo de la asignatura, uno como responsable, otro como que los acoge, por ejemplo, en un espacio in situ, como en un juzgado, y otro de manera internacional. Por tanto, si 3 profesores dieran la asignatura con una forma rara y revolucionaria, será una innovación en la gestión y organización de un plantel. ¿Quedan bien esos dos? ¿Sí? Bueno, vamos a la parte del medio. ¿Dónde más puede haber innovación educativa? Entendida como mejora, pues a nivel curricular. Lo vimos en la diapositiva pasada. Saben ustedes que tanto a nivel curricular como a nivel didáctico, lo pueden ver en la tercera columna, hay 3 grandes momentos, ¿no? Uno de diagnóstico, pues uno de intervención, por así decirlo, en el caso del currículum, de estructuración, y uno final de evaluación. Bueno, pues en estos 3 momentos también puede haber innovación. Cada uno de los momentos, por ejemplo, didácticos o curriculares, es susceptible de innovación. Y también tenemos que servir, esto nos debe servir como casi un examen. ¿Dónde estamos poniendo los acentos de innovación en una escuela, ¿no? Hoy que hay presencia de alguna persona de Zacatecas, ¿no? Yo viví varios años en Zacatecas. Mi secundaria y un poco más, es una ciudad extraordinaria. Entonces, si alguien viene de la escuela de Zacatecas y dice, mira qué interesante, nosotros nuestra innovación educativa la estamos planteando más en el aspecto didáctico, pero nos falta curricular. O bien, lo estamos planteando a nivel curricular, pero nuestra organización y gestión educativa está igual. No, mira, el problema es el marco regulatorio, lo que tenemos, ¿no? Supongamos el Consejo de la Judicatura del Estado de Zacatecas y los marcos de acción y que necesitan también ser rediseñados, ¿no? No sé si todas las escuelas judiciales del país tienen a un doctor Sodi, y su vanguardia y audacia como respaldo y como motor, ¿no? Claro, o tengan un timonel como el doctor Jaime López. Como fuera, tenemos que saber dónde está la necesidad de innovación. No sé si me estoy avanzando en esto. Bueno, digo rápidamente, ¿cómo diagnostico el currículum? Bueno, pues la manera clásica es, llamo a los egresados. Oigan, vean el nuevo plan, queremos hacer un nuevo plan de estudios. Díganos, no, pues mire doctor, pues esto ya ni lo vemos, ya en la práctica ni se usa, perfecto, quitamos esa materia. No, mire, la verdad es que ahorita nos está llegando muchos problemas de este tipo, ponga esta materia. Perfecto, gracias. Esa es la forma clásica. ¿Cómo podríamos innovar en el diagnóstico curricular? Caray, pues por ejemplo, ¿por qué no hacemos focus group? Estoy pensando a nivel del ámbito judicial. Permítanme decantarme por este ejemplo. Si yo voy a actualizar un REBOE vamos a decir, de procuración de justicia para menores infractores o adolescentes, bueno, pues entre otras cosas hago un focus group. ¿Cuáles son las verdaderas problemáticas de potencial delito de un adolescente? En 100 alumnos de prepas y secundarias, ¿cuáles son sus verdaderos problemas? Hayan o no delinquido, ¿cómo se autoperciben ellos? ¿Dónde ven sus áreas de oportunidad? ¿Por dónde está entrando el antojo de la delincuencia? ¿Cuáles son los motores? ¿Quién les ha ofrecido qué? ¿Por qué? Eso es importantísimo para saber, por ejemplo, si metimos un tema de psicología de la adolescencia
o por ejemplo de contención o límites. ¿Por qué metería esa materia? Pues en parte el focus group de los propios estudiantes me ha dado un input importante para saber cuál es la situación real de los potenciales menores infractores. Otro focus group podría ser con los menores realmente infractores, los que ya han delinquido y que están en algún tipo de institución especial. Hombre, eso sería innovador, porque no es la típica forma como yo actualizo un REBOE, sino me allego de nuevas formas. O por ejemplo, el estudio comparado, eso es innovador. ¿Qué están viendo en otras latitudes? ¿Qué están viendo en Chile? ¿Por qué no nos reunimos varios magistrados? Uno de Chile, uno de Ecuador, uno en un foro latinoamericano, un pequeño focus group, y damos cuenta de cuáles son las verdaderas necesidades, los intereses comunes, las mejores prácticas. Bueno, pues un análisis de mejores prácticas en contenidos curriculares sería una forma extraordinaria para actualización de REBOEs. ¿Queda claro? Bueno, pues así como voy en prácticas de diagnóstico curricular, podríamos hacer una innovación en la propia estructuración curricular. ¿Cómo? Pues ya quedamos. Imaginemos que vamos a tener nuestro mapa curricular y decimos, estas materias las voy a pintar de azul. ¿Y azul qué quiere decir? 80% en un aula, 20% en un curso asíncrono en computadora. Estos que están de rojito, 30% en un juzgado, 20% aquí y 50% con un tutor, acompañante interno. Y entonces yo empezaría a establecer como lo que llaman los norteamericanos omnichannel o multicanalidad o multientornos del aprendizaje de cada asignatura. Esto podría ser, por ejemplo, una innovación interesante en el ámbito de estructuración curricular. Por último, el tema de la evaluación curricular. ¿Cómo vamos a evaluar que nuestros contenidos y la estructuración que dimos realmente están impactando y logrando los niveles de desempeño que queríamos en nuestros propios estudiantes? Se puede también ahí innovar. Las tres siguientes de la derecha. ¿Cómo podríamos hacer innovación en el ámbito didáctico? Ya no en el institucional, la institución educativa concebida como un todo, ya no a nivel de planes y programas, curricular, ámbitos, estructuración, diagnóstico y evaluación, sino en ámbito, por así decirlo, de la práctica concreta, didáctica, del profesor con sus estudiantes. Pues también podría haber mucha innovación aquí. De hecho, la mayoría de la innovación educativa que a todos nos viene a la mente es esta. Cuando el profesor llega y pone una silla y se para encima de la silla y hace algo disruptivo y todo el mundo pone atención. Bueno, pues la disrupción didáctica es una forma de innovación. No es la única, pero es interesante. O que el maestro diga, guardan sus, hoy todos sacan su celular. ¿Qué? Sí, todo su celular. Sí, anoten esto. Y pues le pones, por ejemplo, un Kahoot o un Menti, ¿no? Donde vas a estar. Todo mundo, responden esto. Tienen 10 segundos. ¿Qué? Y les metes estrés, ¿no? Ahora 5 segundos, ahora 10 segundos. Y van respondiendo. Al final le dicen, miren lo que hemos hecho entre todos. Miren cómo pensamos la mayoría de aquí. Y todos los estudiantes dicen, caray. Y después eso lo usas como un método de reflexión y de autoexamen de, por ejemplo, una conducta o un modo de pensar que tiene esa generación de alumnos a los que les das clases. Todos conocemos esas innovaciones. Si en la vida hemos tenido contacto con la innovación, muy seguramente es porque una miss o profe de primaria, de kinder, de secundaria, era innovador. Y esa persona nos cautivó. Caló profundo. Nos impactó. Nos formó. En un momento, un acontecimiento importante. Bien, pues igual puede haber en la planeación didáctica formas de innovar, cómo planeamos, ¿no? O cómo se da la intervención, como los ejemplos que acabo de decir hace poco, o bien la propia evaluación de los aprendizajes, ¿no? Creo que valdría la pena en este último punto saber si vamos a innovar o no. La única forma de evaluar aprendizajes, lo pueden decir los estudiantes, es un examen. No sé, tampoco estoy en contra de los exámenes, ni quiero quitarlos, pero no es ni la única ni la más privilegiada. Tal vez tendríamos que ser mucho más creativos, huelga decir, innovadores en nuestras formas de evaluar los contenidos. Si usted me pregunta, si yo diera clases de medicina, ¿ok? Y voy a empezar a usar, di clases de suturación, ¿no? Suturar heridas. A ver, examen por escrito. No, señor,
Yo pondría a las enfermeras y los enfermeros a lo siguiente. A ver, aquí hay por ejemplo, pues un maniquí o algo así, herido, sutúrelo, rápido, en 5 segundos y bien. Y podría ver quién es diestro, ducho, pronto y lo hace bien. Ese sería el mejor examen. ¿Por qué tendría que ser un examen con reactivos? ¿Por qué necesariamente tendría que serlo? No lo estoy descalificando, pero si hay un ámbito en que en México en general vamos muy atrasados, es en la evaluación. ¿Ok? Bien, planteé 8 ámbitos. No tienen que ser estos 8 ámbitos, podrían ser 10 o 5. Es una forma de sistematizarlo. Lo que acabamos de ver es como una cartografía de los ámbitos educativos. Y en esa cartografía estamos viendo que en todos ámbitos puede haber procesos, se pueden detonar procesos de innovación. Hasta aquí he sido claro, voy a tener la exposición. Hasta aquí. ¿Ha sido claro qué es innovación educativa? ¿Sí? Bueno, yo prometí que íbamos a hacer lo siguiente. Bien. Okay. Que primero íbamos a ver qué era innovación. ¿Entendía? Como mejora. Hemos visto la cartografía de los ámbitos educativos y como en cada ámbito, si yo lo desmenuzo, pues es susceptible de procesos de innovación. La siguiente palabra es la integral. En pedagogía hay que ser muy delicados con esta palabra. ¿Okay? Por tanto, me valdré de 2 grandes pedagogos. En la historia de la educación ha habido muchos hombres y mujeres que han sido grandes y fabulosos teóricos de la educación. Pero hay 2 que vienen a cuenta ahorita. El que tiene a la izquierda es Friedrich Froebel. Froebel era un ingeniero en minerales. Y este hombre, pues resultó que inventó el kindergarten. A Froebel le debemos el kinder. Y fue un éxito rotundo. Antes de Froebel los niños menores de 6, 7 años no recibían instrucción, ningún tipo de instrucción. Froebel tuvo la idea, por allá en Suiza, de generar un ambiente educativo. ¿Pero cómo? No en el salón, no aulico. Por eso le llamó jardín. Kinder en alemán significa de niños. Garten, con T, jardín. Kindergarten es el jardín de los niños. Un lugar donde hubiera juegos, un ambiente distendido y se focalizaran en 2 cosas importantes: procesos de socialización y psicomotricidad. No pretendió más ni menos. A mí me chocan esos kinder que actualmente te enseñan a sumar, restar, dividir, leer y hablar chino, mandarín y taekwondo. Pues no, sale pobre niño. Lo más básico que quería Froebel era que empiece un niño con 2 cosas: a dominar su cuerpo de manera extraordinaria y segundo, a socializar bien. ¿Cuánto nos falta? Parte de la violencia social que padecemos los mexicanos se debe a que no aprendimos en las fases tempranas a socializar bien, a ser corteses, amables. Me encantaría, por ejemplo, hablando de innovación, que la escuela judicial ofreciera algo a la ciudadanía. No solo se debe, lo decía el doctor Sodi, pues a los jueces y magistrados o a las personas que ocupan algún puesto administrativo o directivo en el sistema de impartición de justicia de este estado. Esta escuela también se debe a los mexiquenses. ¿Y por qué no? A todos los mexicanos. ¿Por qué no ofrecen un curso en línea, por ejemplo, para evitar conductas agresivas en los niños? Sería extraordinario. Si alguien sabe lo que pasa después, cuando no se evita, son los jueces. El año pasado tuve la oportunidad de hablar con una jueza, ¿no? Ah, caray, qué historias de lo familiar. ¿Cuántas cosas no podrían ustedes enseñarnos al resto de ciudadanos? A evitar, a cuidar. Cursos de padres de familia, prevención de violencia intradoméstica, etc. Sería fabuloso. También esta escuela debe deberse a más que a sus propios estudiantes. Eso sería innovación institucional. Bien, Froebel. Pues Froebel, que era ingeniero en minerales, inventó el kindergarten, pues resulta que tenía la siguiente idea geométrica. A ver si les gusta. Si yo tengo un punto, imagínense aquí en mi dedo, un punto, y yo lo explotara en todas direcciones, pero en iguales magnitudes, vamos a decir a 10 centímetros de distancia del punto, ¿qué me quedaría si lo exploto en todas direcciones, pero en iguales magnitudes? ¿Qué figura geométrica?
Fuerte. Una esfera. Sí, como es un punto y está en todas direcciones, explotaría así. Y al cerrar, al terminar. Claro, porque si crece más en una dirección que en otra, se hace una piedra chipotuda, ¿no? Bueno, pues eso nos pasa a los seres humanos. Somos piedras chipotudas, que crecemos extraordinariamente en el ámbito físico, pero poquito en el intelectual, o muchísimo en el intelectual y mal en el emocional, o bien mucho en lo emocional y en el liderazgo y no sé qué, pero poco en la fuerza de voluntad o en aspectos físicos. La idea de Froebel es que una persona bien formada es una persona como esférica. A él le gustaba mucho. En los apuntes, cuando preparaba esta conferencia, ponía una cita de los aforismos de Froebel, que decía justo esto, ¿no? Pretender la esfericidad de la persona. Y por eso está entendiendo el crecimiento de todos los aspectos. Ah, caray. Yo pensé entonces que una escuela se dedicaba solo a un segmento de la persona. Con todo respeto, usted de cubrebocas rosa, ¿cómo se llama? ¿Diana? Diana. Oye, Diana, yo te puedo como segmentar y decir tu aspecto físico, tu aspecto emocional, tu aspecto intelectual, tu ámbito familiar, relacional de amigos y, ¿por qué no?, dentro del aspecto intelectual o de habilidades y poner el tema como jurídico o judicial de plano, si estás haciendo una carrera judicial o especializándote en algún tema judicial. Pues tú eres toda tú. ¿Y cuántas veces los aspectos emocionales o familiares los traemos al tema académico, o el académico repercute en el emocional, o el emocional en el físico, o lo físico en el desempeño laboral y académico? Somos una integralidad. Por tanto, una educación que dice ser integral pretende la formación de todos los ámbitos de la persona humana. Ah, caray, entonces quiere decir que el doctor Jaime es responsable de todas y cada uno de los aspectos, de todas y cada una de las personas que están en la escuela. No y sí. No en el sentido de que tampoco él va a resolver todo, pero sí le debe interesar la persona al centro. La persona al centro. A veces, hacer un taller al año entre todos los alumnos de negociación asertiva puede ser la gran solución para conflictos que hay entre alumnos y maestros. O, por ejemplo, tratar temas afectivos sexuales en los jueces y juezas para su propia vida y su propia felicidad matrimonial puede ser de una incidencia total en el desempeño de su profesión judicial. ¿Por qué no considerar esos ámbitos como ámbitos susceptibles de formación? Todo yo soy formable y tengo muchas dimensiones. El segundo ejemplo que estaba poniendo, pues no era el de Froebel, sino el de un belga, Ovid de Crowley. De Crowley inventó muchas cosas, ¿no? Pero una de las cosas que le debemos es la idea de currículum global o currículum integral. A él le llamaba globalidad a lo mismo que Froebel, a esta idea de que no veamos por segmentos, por compartimentos separados, estancos a las personas, que integremos. La propuesta de Crowley, más o menos ahí, en los 20, es casi hace un siglo, es de las cosas más revolucionarias y más fascinantes de la pedagogía y casi no la veo en ningún lugar. Voy a poner un ejemplo a partir de Crowley. Si yo estaba viendo el mural, ¿no? Este hermoso mural de la escuela y vi a Morelos. Morelos murió en Ecatepec, ¿no? Murió en el estado de México. Es michoacano, pero murió aquí, en este estado. Y viera por Morelos, pues, y dijera, bueno, ¿qué hizo Morelos? Entonces, tengo mi clase de historia, el niño de secundaria tiene su clase de historia al padre Morelos. Y todo lo que hizo en su aspecto, o en su faceta de insurgente. Y luego cierra la asignatura porque suena la campanilla y tiene matemáticas. Entonces abre otra cosa que se llama el libro de matemáticas y ve fracciones. ¿Ok? Fracciones o multiplicaciones. Suena la chicharra, de nuevo, cierra el libro de matemáticas y ve español. ¿Ok? O lengua,
Y empieza a leer una cosa. Y luego cierra y después dice tal. ¿Qué pasó con el niño al final de esa jornada? Que tuvo 5 clases totalmente distintas y no conectadas entre sí. De Crowley lo que pretendía era lo contrario. Imagínate que alguien hubiera tenido durante 5 horas lo siguiente. Tomamos los sentimientos de la nación de Morelos. ¿Sí? Más o menos la proto-independencia de México, la proto-constitución de México. Y la analizamos en lengua. A ver, qué verbos, qué palabras son desconocidas, qué conocidas, cómo hablaba, tal. Y tendríamos como material de literatura el propio texto de Morelos. Lo conectamos después con historia. Y después ponemos unos pasajes de cómo el tema de los costos de la insurgencia en México, ¿no? Cuántas balas había, las municiones, cuánto costaba. Hacemos las conversiones en antiguos pesos mexicanos o en reales. Cuánto pesaba un real de oro, cuánto pesa hoy un centenario de oro, multiplicar. Y empezamos a decir, mira, si decía Morelos que le costaba 3 reales tener a toda esta tropa, pues más o menos, y luego metemos estrategia y vemos geografía y ponemos el plano y vamos viendo por dónde trasladó a los distintos insurgentes. Me parece que de todos los insurgentes, salvo los que saben de guerra, pues yo creo que fue uno de los mejores estrategas militares. El padre Hidalgo no sabía mucho de estrategia militar, pero Morelos sí, al menos sacó la casta, tomó el relevo muy bien. Por tanto, ¿qué habría tenido después de 5 horas? Una experiencia global donde estudió historia, matemáticas, literatura, geografía, en un solo tópico, no desvinculado. Esta era la idea de Crowley. El currículum debe ser global, no debe tener 5 experiencias de inicio, fin, inicio, fin, inicio, fin, como interrumpidas, sino algo armónico y global. Este ejemplo que acabo de dar de un niño de secundaria sobre Morelos, las matemáticas, la literatura, etcétera, ¿queda claro? Pues imagínese que hiciéramos eso en el currículum de una escuela judicial. ¿Cuál es el centro? Y cómo todas las asignaturas van a impactar en la adquisición de determinadas habilidades, en la adquisición de determinadas competencias, en la fragua de un perfil específico del nuevo juzgador para esta República Mexicana que tanto lo necesita. Pongamos eso al centro y que todo haga sentido, que no tenga 15, 20 asignaturas, 50, 12, sino que todas sirvan a un único y profundo perfil de egreso. Bien, por tanto, ¿qué entenderíamos por integral? Pues toda la persona es digna de ser educada y todo debe contribuir a ello. Por tanto, si tomamos estas 2 ideas de Froebel y de Crowley, podríamos entender qué es integral. Hasta aquí. ¿La palabra integral ha sido suficientemente explicada? Bien, me voy a regresar. Bien, entonces ya llevamos 2 palabras, tengo que correr. Innovación integral. Ya sabemos que innovación es mejora, sabemos los ámbitos de la innovación educativa. ¿Y qué sería? Que esta innovación se dé de manera integral, que no es cualquier cosa. La formación total de la persona con un currículum que haga sentido y no con una experiencia fragmentada, sino unitaria. ¿Ok? Bien, me queda la última cosa, que sería la educación integral. Paso rápido. Bueno, está la innovación integral. Esto es el resumen que lo acabo de decir. ¿Qué entendemos por educación continua? La educación continua podría entenderse o se ha entendido de manera chata. Las 3 primeras son formas de chatez de la educación continua, si me lo permite, pero los voy a decir porque tal vez muchos de aquí entendemos que eso es educación continua. Educación continua, primero le entienden la gente como actualización. ¿Por qué? Porque yo estudié Derecho del 70 al 74 y entonces resulta que pues me tengo que actualizar en la nueva miscelánea fiscal o en el nuevo código, usted que quiera, penal de tal entidad federativa, ¿no? De Campeche. Bueno, pues ya, entonces me voy a actualizar. Entonces, ¿qué sería la educación continua? La forma de que tu base siempre esté más o menos como al día, mantengas tu coche como aceitado, ¿vale? Como llevar a mantenimiento un coche. Eso sería la educación continua, estar más o menos en el tiempo.
Me parece una concepción, no es que sea falsa, pero sí chata. Segunda, al final diré por qué las tres son chatas. Hay gente que concibe la educación continua como una adquisición nueva o adquisición de nuevos conocimientos o habilidades. ¿Por qué? Porque ahora necesitamos saber, hay un cambio en el sistema, se hizo un cambio profundo en sexenios pasados del sistema judicial y hay una experiencia de juicios orales, cosa que cuando yo era niño no había en México, en el país. Y ahora ya es una realidad. Bueno, pues entonces tenemos que adquirir nuevas habilidades. Los abogados, oratorias, por ejemplo. Habíamos perdido en derecho la oratoria. Y ahora se necesita cada vez más y mejor. Tal vez la parte fiscal tenga que saber nuevos temas, o los peritos tengan que tener nuevas competencias, por ejemplo, para hacer peritajes en cuestiones de ciberdelincuencia. Bien, pues entonces como hay nuevas necesidades, tenemos que tener esos nuevos conocimientos. ¿Ok? No digo que no los podamos entender por educación continua, pero no son necesariamente las únicas. Tercero, certificaciones. Esto es súper importante y está poniéndose de moda. Que cada conocimiento que yo voy adquiriendo sea certificado, avalado, que se decante en formas de acreditación, pequeñas o grandes. Bien. Sin embargo, lo que yo quiero plantear ahorita es que educación continua, siendo lo anterior, es más que lo anterior. Por educación continua entendemos el proceso vital de todo ser humano para aprender. En inglés, a esto se le da llamado con la triple L, ¿no? Lifelong, en una sola palabra, pero van dos L's, learning. Lifelong learning, aprendizaje a lo largo de la vida. De hecho, la UNESCO sugiere muchísimo a los que les guste temas de educación que se meta a un que se llama, creo que le llaman UIL. Ahí está, mira, están las siglas arriba de UNESCO UIL. UIL es el Instituto para Educación Continua, lo traduciríamos en español, pero a mí me gusta más la palabra como está. Educación a lo largo de la vida. Eso es la educación continua. A ver, entonces, ¿qué significa educación continua? Primero, ¿quién es quien se educa durante toda la vida? La persona. Por tanto, la persona hay que entenderla como aprendiz. ¿Cuándo comenzaste tu educación continua? ¿Qué ha sido continua? Pues en el kinder. Por tanto, educación continua es el proceso de aprendizaje que has tenido toda la vida, desde el kinder hasta el doctorado, o bien tus nuevas certificaciones, o bien tus incursiones, o bien tus estudios informales que haces con tus amigos y las charlas o participación en ponencias o en congresos. Eso es parte de tu aprendizaje continuo. Porque vivir es desarrollarse, porque la vida es eso. Quien no vive, quien no se desarrolla, no vive plenamente. Por tanto, no se puede concebir una vida humana madura y plena si no es en continuo desarrollo. Decía un autor italiano, chi non avanza va indietro. El que no avanza, retrocede. Si alguien no avanza en su aprendizaje, ha retrocedido. Bien, ¿dónde podemos aprender? Pues en cualquier lugar. Yo puedo aprender en mi dispositivo móvil, puedo aprender en una buena charla con amigos y colegas, puedo aprender en un aula, puedo aprender en un libro, puedo aprender en la práctica. Puedo aprender haciendo reflexión sobre una investigación. Puedo aprender investigando. A esto se le llama aprendizaje ubicuo. ¿Cuándo puedo aprender? Pues constantemente, cuando yo quiera. La vida, decía Sócrates, ¿no? Una vida sin examen no es una vida digna de ser vivida. Una vida que no se examina constantemente. Si la vida se vive irreflexivamente, no aprendo. Mi esposa tenía una bronca para estacionarse de reversa, ¿no? Entonces se estacionaba y no le quedaba. Y a la sexta vez le salía. Y lo que hacía era apagar el coche e irse. No. Cuando te sale, te detienes y dices, ¿qué hice esta vez para que sí me saliera? Alineé espejo con espejo, torcí todo. Al llegar a llanta con llanta, volteé para el otro lado y en 2 movimientos. Bueno, si reflexionáramos sobre nuestros aciertos y errores, podríamos aprender continuamente de la propia vida.
¿A través de qué? De procesos reflexivos continuos. Pero no solo es dónde y cuándo, sino es cómo. Bueno, pues yo creo que hay que establecer nuevas relaciones entre teoría y práctica. Estamos asociando demasiado, o antiguamente asociábamos el aprendizaje solamente a temas teóricos. Aprender es tener una experiencia con los libros o en el pizarrón, en las aulas o con los maestros. Cuando el aprendizaje está donde quiera, está a flor de piel. Podríamos hacer aprendizaje de una práctica social a partir de un fenómeno que está ocurriendo. Podríamos tomar como materia de aprendizaje lo que sucede a nuestro alrededor, la problemática social que se está dando aquí y ahora. Cada caso que viene a un juzgado también es materia de aprendizaje. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? El propio proceso. Si yo hago reflexión sobre el proceso, aprendo. Si yo hago investigación sobre múltiples casos que tengo, aprendo también. Por tanto, los fenómenos de investigación-acción o de investigación sobre la propia práctica, en este caso la práctica judicial, constituyen formas privilegiadas de aprendizaje. Por ejemplo, entre pares. Una cosa fundamental, ¿no? Sería de innovación educativa. Voy a mentir, don Jaime, por decirlo, ¿no? Miércoles de magistrados o de jueces de tal ámbito, ¿no? De penalistas o civilistas, 15 minutos, donde puedan, por ejemplo, compartir prácticas y todos aprender de todos, sin necesariamente que haya la relación profesor-alumno, pasivo-activo, sino todos y en equipo. Y se pueden hacer, por ejemplo, memorias de esos encuentros y publicarse, y hacer ejemplo de cómo personas profesionistas de lo judicial, servidores públicos de lo judicial, a su vez aprenden unos de otros, creando círculos de aprendizaje. Comunidades de aprendizaje le llaman en España esto. Sea fabuloso. ¿En torno a qué? Pues esta escuela. Esta escuela podría ser innovadora en ese tipo de propuestas. ¿Por qué debemos crecer continuamente? ¿Por qué debe haber educación continua? Pues primero, si alguien lo quiere ver muy biológico y después muy romántico, muy filosófico. Lo biológico es porque los seres que han sobrevivido, así nos muestra la biología, es porque se han sabido adaptar. Y yo no sé si los que estamos ahorita estamos a la altura del cambio de época que ya está en la humanidad. Yo lo noto con mis hijos, no sé ustedes, ¿eh? Yo ya noté un desfase tremendo con mis hijos. O me adapto o yo mismo me relego de este mundo. Este es el mundo de ellos. O me meto e inserto de lleno en él y me adapto y entonces vivo esta vida intensamente, o cada vez me iré relegando y haciéndome un ermitaño de lo social, ¿no? Porque no comprendo la dinámica de las redes, porque no comprendo las nuevas formas e intereses, porque no comprendo imaginemos que hagamos un acopio y acervo bien ahí, imaginemos que hagamos un repositorio de extraordinarias sentencias o procesos para llegar a una sentencia de un tribunal. Bueno, pues 3 horas revisando estas sentencias que han generado tal o cual jurisprudencia. Hombre, tus 32 horas las repartes más o menos en una experiencia grande, vital, rica y enriquecida, que haga sentido. Un alumno que estudia 32 horas así, no es lo mismo que uno estudia sentado 32 horas, más o menos de las cuales 25 medio ve su celular. Pero si lo metes de manera inmersiva en otra experiencia omnicanal, una innovación que detona en aprendizaje. Tercero, busquen insignias digitales y nuevas credenciales. Es decir, si yo a estas 4 asignaturas, tienen aquí una maestría o algo, ¿no? O tienen 2 diplomados. Bueno, pues al que tome estos 3 diplomados, generamos la insignia digital. Métanse como institución pionera, ya lo son. Esta escuela es de las pioneras del país, tiene un liderazgo claro, notorio. No sé si son conscientes aquí, que son punta de lanza. Pues ¿por qué no empiezan con sus digital budgets, sus primeras insignias digital? Que las insignias digitales sobre determinados tópicos, ¿no?
conocimiento de tal reglamento, de tal procedimiento, de tal situación, el tema que están haciendo de archivística o de menores infractores, al que domine tales conocimientos y habilidades, certifíquelo con una insignia digital, emanada de ustedes. Eso podría ir posicionando a esta escuela o a otra como una escuela pionera en la certificación de microcompetencias o de determinadas habilidades o de determinados conocimientos. Bien, ya lo decía el doctor Sodi, muy interesante. No se busca o no se pretende en estas escuelas un aplastamiento, sino una concurrencia. Por tanto, vean una nueva relación con las universidades en plural, ¿no? ¿Qué pueden aportar ustedes a las universidades? ¿Qué las universidades pueden aportar a ustedes? Y creo que las universidades no solo pueden aportar egresados, pueden aportar otras cosas. Por ejemplo, la experiencia omnicanal podría tener que ver con concurrencia con universidades. Tantas horas de esta asignatura la tomas en esta universidad, ¿no? Para lo cual tienen que hacer vínculos. ¿Con qué universidades? Pues con las más estratégicas para aquí, no lo puedo decir. Es obvio, la UAM está aquí, es la universidad de este estado, pero también habría otras particulares o del extranjero. Pues con esta brasileña, porque es especialista en esto. Perfecto. Con esta de tal, porque es pionera en aquello. Excelente. Pueden hacer dobles grados, pueden tener insignias de ellas o ellos tener insignias digitales de ustedes, ser pioneros en Latinoamérica, en fin, darle vueltas y establecer una nueva relación de manera que los propios juzgados sean laboratorios de aprendizaje, sin quitarles su misión, que sean experiencias de auténtico aprendizaje para los estudiantes. Quinto punto es investigar sobre la propia práctica profesional. Yo lo dije, en círculos o comunidades de aprendizaje podría ser una forma, no es la única, pero podría haber memorias, mejores prácticas, galardones, en fin. ¿Cómo podemos hacer que las mejores resoluciones sean conocidas, sean apreciadas y sirvan de aprendizaje para los colegas en todos los ámbitos que podría tener una escuela judicial? Vale la pena. Una persona que hace investigación sobre su profesión aprende muchísimo. Una persona que vive ahí reflexivamente le va a pasar lo de la señora que se estaciona mal, que era mi amada esposa. Bien, sexto punto, es la última diapositiva. Ya dije, lifelong learning, concebir la educación continua como un gran continuo de desarrollo, de una ruta personal que haga sentido. No queremos aquí personas que sean extraordinariamente buenos magistrados y malos como maridos, padres de familia, tal. No, espérate, queremos gente integral e integrada, realizada. Por tanto, yo sí propondría al menos grandes rutas de crecimiento personal en todos los ámbitos vitales. Esto lo van a agradecer las personas. Lo agradece una persona de mantenimiento y lo agradecería un ministro de la Suprema Corte de Justicia, porque todos los seres humanos, sin distinción, necesitamos ser tratados integralmente y crecer integralmente. Ya dije, el séptimo punto es súper importante. El aprendizaje debe ser, en la medida de lo posible, personalizado y de preferencia experiencial. Personalizado quiere decir, tiene que haber rutas de aprendizaje. Por ejemplo, a nivel curricular esto es fácil. Hay asignaturas que no deben estar llenas, que tienen que responder con los grandes intereses. ¿A ti qué es lo que más te gustaría especializarte o aprender? Pues hay una asignatura para que tú realices esto que te interesa, este sueño que tienes. Por favor, creamos espacios no acartonados donde cada persona pueda realizar algo de su interés. Crecimiento específico, especialización pormenorizada. No todo tiene que ser una prepota con materias ya predefinidas. Perdón por los de preparatoria. Conciliación e interés entre lo personal y lo laboral. Este es un tema súper importante que nos puede ayudar la educación continua. Uno de los causales más problemáticas que se ha visto después de la pandemia, aunque siempre existió, la pandemia lo visualizó aún más, es la conciliación trabajo-familia o la conciliación de los intereses personales con las actividades profesionales y laborales. Parece que una priva sobre la otra. En algunas ocasiones es una, en ocasiones es otra, pero no está bien conciliado. Yo creo que si se dan cursos y talleres de conciliación vida-familia, se mejora sustantivamente la calidad de vida de las personas que trabajan aquí y que viven aquí y que aprenden aquí. Y eso no es menor, porque una persona en el archivo que es feliz, que está bien, que está realizado, realiza mucho mejor las cosas. No es por un tema de falsa productividad,
es por interés auténtico a la persona. Este es un ámbito, a mi gusto, muy delicado. A veces vemos en Juanito o Jorge al profesor, pero no vemos mi tema económico, familiar, el barrio donde vivo, la violencia que padezco o la enfermedad que tengo. Cuando alguien me trata integralmente, tengo un como deber de honor, una nobleza, y me entrego más y mejor a mi trabajo, porque todo mi trabajo procuró mi bienestar integral. Y esto es una experiencia que es importante todos revisar. Novena, ya dije, apostemos por toda la integralidad de la persona, toda, sus habilidades, sus conocimientos, su madurez emocional, su estabilidad familiar, sus vínculos sanos de amistad, su salud física, un largo etcétera. En la medida en que una escuela atienda todo, esa escuela será realmente significativa para la persona. Si una escuela no atiende todo, será un lugar donde estuvo la persona. Y ya, termino con lo siguiente. Creo que el futuro de la educación continua serán, entre otras cosas, ya estos 9 puntos, cursos especializados de alta incidencia social. Es decir, cursos pequeños, cada vez más reducidos, con un objetivo claro, y que la persona concluya esos cursos o pequeños diplomados con una experiencia de incidencia social. Y sea en la sociedad donde esa persona se gradúe de ese curso. Una persona que aprende, que toma un curso y que ve la eficacia inmediatamente, hace un retorno a la inversión. Y aquí quiero citar, curioso, yo lo tenía, terminé con lo social, pero quiero tomar unas palabras del propio doctor Sodi. No solo a nivel presupuestal, todo el presupuesto de esta escuela, pues la ponemos los ciudadanos. Todos los salarios de aquí, bueno, todos los salarios del Poder Judicial, bueno, todo el sistema. Y el Poder Judicial entero se debe a la nación, a la patria. Por tanto, en la medida que haya experiencias significativas de alta incidencia social, el pueblo habrá recibido de manera directa parte de la formación que aquí se tengan. Por supuesto, sabemos que la impartición de justicia pronta, expedita y con justicia, pues es una necesidad imperiosa. Y ahí el pueblo pues los necesita todos ustedes. Pero si ustedes hacen experiencias formativas de alto impacto social, el pueblo verá inmediatamente una nueva casta de impartidores de justicia. Quedan unos minutos para preguntas y respuestas, pero hasta aquí termino. ¿Y usted ya tiene las preguntas? Entonces me cambio de lugar. Gracias. Agradecemos mucho, doctor, que nos haya acompañado en este día y nos haya brindado esta excelente disertación. Por cuestiones de tiempo sí tenemos varias preguntas, pero ahorita nada más haremos una y las más las haremos llegar a su correo. ¿Qué ejes transversales deben considerarse para la innovación curricular? Para innovación curricular yo buscaría currículum integrado, lo que dije de Crowley, es decir, que todas las materias tengan como momentos integradores, para ser claros, eso está faltando, que no tengan asignaturas, sino que haya al menos momentos de integración curricular. Segundo, que haya evaluación curricular a través de la incidencia social, la práctica, lo que dije. Para el tema curricular e innovación curricular me gusta el tema de microcredenciales, es decir, que la gente sepa que al juntar estas 3 diplomados, cursos o asignaturas, ya ha adquirido una habilidad y que esa habilidad es reconocida, avalada y certificada. Esas 3 cosas creo que podrían ser como articuladores, 3 temas articuladores de innovación curricular. Pero por supuesto habría mucho más, si quiere después me da el mail y le puedo compartir algunas otras ideas. Muchas gracias, doctor. Agradecemos la brillante participación de nuestro conferencista.